Buenos días. Hoy nos encontramos con Dago García. Él es una de las voces más importantes y reconocidas de la televisión privada colombiana, libretista, productor de cine y televisión, y también lleva mucho tiempo trabajando, ocupando el cargo de vicepresidente de contenido y producción para el canal Caracol. Bueno, pues entonces comencemos con la primera pregunta. Dago, cuéntenos exactamente en qué consiste su trabajo y su cargo. ¿Qué es exactamente lo que usted hace en Caracol? Bueno, en Caracol estoy a cargo de todo lo que es la producción in-house de dramatizados y de entretenimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con los reality, los concursos y las series y las novelas que hacemos dentro de Caracol. Caracol como antena, Caracol como canal, se alimenta también de otras productoras. Se alimenta de productoras como CMO, como Fox, como Sony, como Vista. Y el principal proveedor de contenido de Caracol es la productora Caracol, al frente del cual estoy yo encargado. Y también estoy encargado de todo lo que es la producción internacional para nuestros clientes de fuera del país. Desde la productora proveemos de contenido a plataformas, canales de cable, a todo lo que tiene que ver como con ese nuevo panorama del mercado internacional. Bueno, pues usted sabe, Dago, que pues este es un portal económico y en ese sentido, una de las primeras preguntas que les hacemos también a nuestros entrevistados es en distintos sectores productivos, es cuál es ese aporte, en el caso de la televisión privada, cuál es ese aporte que usted cree que le da la televisión privada a la riqueza y a la economía de nuestro país. Pues yo creo que la televisión abierta y la televisión privada tiene una vocación eminentemente comercial. Nosotros hacemos una actividad que genera empleo, que genera riqueza, que genera dinámica comercial y que también de un tiempo para acá está generando exportación. Estamos exportando mucho contenido y también estamos atrayendo jugadores internacionales para que vengan y produzcan sus cosas en Colombia. Y esto ha generado todo un crecimiento del sector. Digamos que la generación de empleo alrededor de la industria audiovisual ha crecido exponencialmente en los últimos años y también pues como parte de la economía pues somos un jugador dinámico. Nosotros vivimos de la pauta publicitaria en nuestra señal abierta y esto de hecho ya es todo un engranaje económico y comercial muy complejo y que mueve mucho dinero y genera mucho empleo y genera mucho recurso y mucho material para la exportación. Si uno pudiera, Dago, pues no sé, si usted puede echar estimado en números en cuanto a las producciones que cuando usted arrancó, a las que se hacen hoy, ¿hay alguna estimado, alguna cifra que usted más o menos nos pueda dar? ¿En términos de qué exactamente? ¿De De volumen de producciones, de producción? producciones. De volumen de producción, claro. Sí. De nosotros, la televisión colombiana antes de los canales privados se basaba en un sistema mixto donde del espectro de propiedad del Estado y se lo arrendaba a pequeñas productoras mediante la licitación para que explotaran comercialmente ese espectro o esos espacios que se le asignaban. En ese tiempo, las empresas, como no eran dueñas de los canales y tenían asignadas relativamente pocas horas, pues producía poco. Y eso nos había dificultado nuestro ingreso en el mercado internacional, porque generalmente en el mercado internacional se compite con volumen de producción. Entonces, en el caso de Caracol, de ser una empresa hace, qué sé yo, 20 años, cuando estábamos en el sistema mixto, de producir 16 horas a la semana, cuando entramos a hacer canal privado, empezamos a producir 20 horas diarias de programación, o por lo menos 20 horas de programación, de entre esos más o menos unos 12 horas de producción propia diarias. Y hoy en día estamos produciendo al año cerca de 700 a 1000 horas de producción, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Entonces, básicamente, sí es un negocio absolutamente rentable. No hay ningún, pues más allá de lo que pudo haber pasado con la pandemia, ¿cómo vivieron ustedes ese tema y cómo han, digamos, comparado con el 2019, se enfrentan al 2020, cómo viene el 2021?
Pues es que hay una cosa que sucedió con la pandemia y es que finalmente sí hubo en el ámbito de la industria del entretenimiento alguien a quien favoreció la pandemia fue a la televisión abierta, porque la televisión abierta es un entretenimiento que se consume en el hogar. La televisión se consume sin tener que salir de la casa. Cosa diferente sucedió con el teatro, con el cine, con los conciertos, con muchas cosas que implicaban la salida de la gente y la reunión de grandes multitudes. Esa industria, ese sector de esta industria se vio muy afectado. En el caso de la televisión ocurrió todo lo contrario. Casi se podría decir que la televisión le dio un segundo aire y un segundo respiro que la pandemia le dio un segundo aire y un segundo respiro a la televisión. Volvimos a tener índices de audiencia que hacía mucho no teníamos. Y es apenas lógico, cuando la gente está en cuarentena, pues ¿qué otra cosa puede hacer diferente a ver televisión? De hecho, otras industrias, y nosotros también participamos de eso, como el teatro y los conciertos, echaron mano del streaming para no dejar morir sus industrias, que el streaming también se puede consumir dentro del hogar. Entonces, para nosotros la pandemia, por lo menos en términos de consecución y conservación de audiencia, fue bastante favorable. Y ahorita que ya ha empezado a reactivarse el país y a la gente a salir, gran porcentaje de esa gente se quedó dentro de la televisión, volvió a tomar el hábito de ver televisión y ver televisión abierta, y los resultados de este 2021 son resultados incluso mejores a los resultados del año prepandemia, del 19. Yo lo que pensaba es que de alguna manera ustedes también habían parado la producción de cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, de cara al 22 y quizá 23 o qué sé yo, ahí la cosa patinaba. Sí, hubo una cosa que, claro, llegó un momento en que tuvimos que detener producción, pero nosotros teníamos dos circunstancias que incluso favorecieron, una de ellas favoreció mucho los números de la economía del canal. Las dos herramientas con las cuales enfrentamos nuestra pandemia fue, primero, un gran volumen de inventarios que teníamos nosotros. Nosotros generalmente producimos, en este negocio de la televisión, la competencia es feroz. Y cuando tienes un contenido que de pronto no te funciona, tienes que tener la alternativa de sacarlo de pantalla y reemplazarlo por un contenido que funcione. ¿Eso qué implica? Que nosotros producimos casi un 50% más de lo que necesitamos para tener eso en inventarios. De reserva, claro. Para que en caso de que algo suceda, podamos sacar un contenido y reemplazarlo por otro. Nosotros tuvimos la enorme fortuna de que en los últimos 5 años todo nos ha funcionado. Entonces quedamos con un volumen de inventarios muy grande que cuando tuvimos que dejar de producir, los sacamos y los pusimos en pantalla. Y la segunda circunstancia, que también fue una medida de emergencia, pero que terminó funcionando muy bien, fue que empezamos a usar nuestra librería, a repetir programas de televisión, que para nosotros eso tiene un costo mínimo. Entonces pusimos Pedro el Escamoso, pusimos Nuevo Rico, Nuevo Pobre, pusimos Vecinos, pusimos Rafael Orozco, El Ídolo, pusimos unas repeticiones y, oh sorpresa, el público las consumió como si fuera por primera vez, como si por primera vez la viera. Eso un poco nos lo explicamos, que hubo una generación completa que no lo vio, porque son programas de hace 20 años, 15 años. Y segundo, descubrimos que los contenidos de televisión tienen más de una vida, que la gente lo puede ver más de una vez. Curiosísimo que, por ejemplo, un show como Pedro el Escamoso o como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, simultáneamente, en repetición, fue éxito en Colombia y fue éxito en Netflix. Es que para allá también voy. Que quería hablar de eso, sí, pero sí. Entonces digamos que estas dos circunstancias, el uso de inventarios y el uso de repeticiones, permitió que cuando tuvimos que interrumpir producción, no dejáramos de alimentar la pantalla. Dago, pues igual, usted ha estado en todo este proceso de evolución de la televisión. ¿Qué profesiones o qué oficios dentro de la televisión privada han ganado más protagonismo, reconocimiento que antes no tenían? Que usted vea como que se les está dando también un lugar. Había una figura muy
común en la industria de los Estados Unidos y poco común en la nuestra, que es la figura del showrunner. El showrunner es una especie de administrador general de cada show de televisión. Es alguien que conoce tanto de presupuesto, de manejo administrativo, pero también de dramaturgia, de ediciones. Es como la persona que lidera, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del contenido, un proyecto. Y hoy en día los showrunners se convirtieron casi que en estrellas dentro de la industria. Y en Colombia, poco a poco, los showrunners han ido ganando mucha importancia y han empezado como a ser un jugador básico, fundamental en la producción de televisión, algo que antes no existía. ¿Y por qué se vuelven tan necesarios? ¿Por qué hacen falta, digamos, en esa figura? Yo creo que eso es parte como de una dinámica lógica de evolución de la industria. Cuando un canal como Caracol o una productora tiene que producir mucho más volumen del que una sola cabeza puede controlar, pues necesita que cada uno de los proyectos, nosotros por ejemplo en este momento estamos produciendo simultáneamente entre 10 y 12 proyectos al mismo tiempo, en diferentes etapas. Es muy difícil que una sola cabeza, como antes lo hacía el gerente de producción, tuviera su atención y dedicara su tiempo a uno o dos proyectos, que dividirse y dedicárselos a 12 proyectos. Entonces, un poco hemos pasado de una administración vertical a una administración horizontal. De hecho, Caracol está organizado como una empresa organizada horizontalmente por unidades de negocios. Hay diferentes unidades de negocios entre las cuales establecemos relaciones. Yo soy Caracol, productora, pero le vendo contenido a Caracol Antena. Y yo alquilo los estudios de Caracol Operaciones. Tenemos y también pago servicios de mercadeo de Caracol Marketing. Entonces, al volverse horizontal la administración, también al interior de la producción se vuelve horizontal y cada uno de los proyectos tiene en términos como de administración clásica, su gerente, que gestiona el presupuesto, responde ante la vicepresidencia por resultados, por ejecución del presupuesto, por comportamiento en audiencia. Esa figura que gerencia cada uno de los proyectos es llamada el showrunner y es una figura relativamente nueva en nuestra industria. Que tiene que ver con el aumento del volumen de producción, ¿no? Y con el tema de los guionistas, de los creadores, ¿ha habido algún tipo como de diferencia que usted vea desde cuando comenzó a hoy? En términos de mesa de escritores, no sé. Sí, de acuerdo. Nosotros hasta más o menos los 80s y comienzos de los 90s, el escritor de televisión era un autor, ¿cierto? En el sentido de que hacía todo. Escribía el argumento, escribía todos los libretos, en fin, era un autor solitario que se encargaba de todo el proceso. Casos como Julio Jiménez, Marta Bosio, Bernardo Romero Pereiro. Nosotros también alcanzamos a empezar ahí, mi generación, Fernando Gaitán, Mónica Agudelo, Juan Manuel Cáceres, Felipe Salamanca, Juana Uribe. Todos empezamos también siendo autores, pero nosotros fuimos como la generación de la transición hacia una organización más industrial del libreto, porque el libreto de autor tenía una dificultad grandísima a nivel como de empresa, y era que si se enfermaba el autor, o si... Como el protagonista. Peor que el protagonista. Sí, claro. Porque tú puedes organizar las cosas para que el protagonista, de hecho muchas veces lo hacemos cuando el protagonista se enferma, no, lo desaparecemos y durante un tiempo está por fuera, y eso se vuelve incluso contenido, porque entonces empezamos, ¿dónde está el protagonista? Se desapareció, lo secuestran, no sé qué, mientras descansa se recupera y vuelve a aparecer, entonces uno crea dramaturgia alrededor de esas circunstancias. Si desaparece el escritor en la época del autor, muertos. Entonces eso comportaba un riesgo muy grande para las empresas. Además que también, por un simple volumen de trabajo, un solo escritor difícilmente podía hacer 200 episodios buenos. Tendría que ser uno Fernando Gaitán en sus mejores momentos para garantizar que va a ser 200 capítulos todos buenos. Entonces, un poco cuando también aumenta, y sobre todo tiene mucho que ver con la televisión privada, aumenta el volumen de producción, pues se racionaliza un poco el proceso de escritura y aparecen los escritorios, las mesas de escritores, donde
las tres especializaciones de la escritura del guión adquieren cada una de sus propios especialistas. Entonces ahí quienes son los argumentistas, que son los que piensan la historia, los argumentos, aparece el dramaturgo, que es el que hace lo que llamamos las escaletas, las estructuras de los capítulos, y él sabe de géneros, sabe de narrativa, y están los dialoguistas, que son los que son muy hábiles en escribir diálogos. Y entonces se vuelve como una cadena de producción. Primero está el diálogo, el argumentista, el argumento cae en manos del dramaturgo, que hace la escaleta, y el dramaturgo se lo envía a los dialoguistas que hacen los diálogos, y al final de la cadena surge el libreto. Pues esto permite que si alguno de los miembros del equipo se enferma o renuncia, pues no va a sufrir el proceso general. Se pone el proceso por encima del autor, ¿no? Claro. Eso permite mayor volumen de productividad, lo cual también permite mayor racionalización de la producción. Cuando tienes buen volumen de libretos, puedes racionalizar la producción y por lo tanto ayudas al presupuesto. Pero, Dago, ¿ahí cómo funciona el derecho de autor? ¿En qué sentido? Pues se reparte el dialoguista, argumentista y escaletista. Cada uno tiene una asignación por su trabajo por libreta. Entonces, digamos, el argumentista gana 100 pesos por cada argumento que produce, el dramaturgo gana 100 pesos por cada escaleta que produce y el dialoguista gana 100 pesos por cada libreto que dialoga. Ok. Se remunera de esa manera. Listo. Sí, ahora, no es simétrico, ¿no? Digamos que también depende mucho de quién está al frente de cada proceso. Normalmente el que más dinero gana es el dramaturgo, ¿no? Que hace la estructura. Pero si tenemos un argumentista de grandes dimensiones, pues no hay como una regla general. Depende mucho de cómo se alimente la mesa de escritores. Pues lo que uno ve, Dago, ahorita, pues ya llevamos un tiempo atrás viendo, hay unas franjas en las que, pues, en la tarde, digamos, que predominan por ahora uno ve telenovelas un poco que son asiáticas o europeas, y ya más adelante ve unos realities, digamos, que se han tomado, eso lo sabemos, yo sé, seguramente se lo han preguntado 1000 veces, se han tomado, digamos, gran parte de esta pantalla, de producción en pantalla. Pero nosotros, digamos, teníamos y producíamos muchas telenovelas y en las que nos destacábamos, nos reconocían en el exterior. ¿Qué pasa con esos nuevos inventarios que uno también como que empieza a extrañar de la televisión? De por qué por lo menos uno lo empieza a extrañar un poco, o no es cierto. No es cierto. Digamos que nosotros seguimos produciendo contenido. Le pongo un caso concreto, La Reina del Flow. La Reina del Flow es un éxito global y fue una novela hecha en Colombia, en Medellín, con acento paisa, con alrededor de una música muy de la ciudad. Hicimos Escobar, el patrón del mal, que también es un éxito global. Hicimos Bolívar, que es un éxito global. Hicimos La Esclava Blanca, hicimos la Venganza de Analía. En fin, Caracol ha seguido produciendo para su pantalla y ha seguido, ahorita por ejemplo estamos haciendo La vida de Arely Senao, estamos haciendo una cosa sobre los medallistas que ganaron medallas olímpicas. Estamos haciendo muchas historias con mucho arraigo, estamos haciendo una cosa histórica que se llama Las Villamizar sobre dependencia. Y hoy en día lo que sucede es que nuestros productos tienen no solamente arraigo nacional, sino que se convierten en contenido para el mundo. Entonces no sé por qué se tiene esa idea. Esa idea porque como sabe qué pasa, que usted estaba hablando ahorita de las repeticiones y básicamente funcionan muy bien y uno acaba viendo, si usted se fija, yo estaba mirando claro. Netflix justamente ayer, del top 10 de contenidos de Netflix, 7 son colombianas y 7 son de atrás. Entonces uno dice, venga, y entonces ahí tendría dos preguntas. ¿Qué opina respecto sobre que, de todas maneras, justamente sean esos productos los que estén ahí, no otros? ¿Por qué? ¿Y qué tan rentable a la larga, o no qué tan rentable, o qué entradas realmente le reporta a Caracol es que eso esté en Netflix? ¿Realmente es significativo? Esas eran dos preguntas. Digamos que nosotros por estrategia, hace más o menos unos 6 años, nos propusimos cambiar
el balance de nuestra economía, pues, por llamarlo de alguna manera. Pasamos nosotros hace, qué sé yo, 20 años de depender el 90% de la pauta al 10% de las ventas internacionales, y hacia el 2000 ya veníamos teniendo un 70% dependiendo de la pauta y un 30% de las ventas internacionales. Nuestro objetivo al mediano plazo es equilibrar la balanza y hacer depender nuestra operación del 50% de la pauta y 50% de las ventas internacionales. Y en las ventas internacionales estamos haciendo diferentes tipos de negocios. Sí. Estamos haciendo coproducciones, estamos haciendo precompras, estamos haciendo producciones por encargo, o sea, producciones que no van a nuestra pantalla, sino van directamente a ellos. Estamos haciendo ventas de licencias, o sea, cosas que hacemos y vendemos licencias de emisión para diferentes jugadores, y estamos también vendiendo librería. Entonces, toda esa estrategia unificada de penetración del mercado internacional ya nos empieza a representar a nosotros un rubro capital importante y que nos permite sobrevivir. Así el tema de la pauta vaya disminuyendo un poco, porque con la entrada de los jugadores digitales, mucha de esa pauta, gracias a la data, porque nosotros somos consumo masivo, pues se desplazó de la televisión abierta hacia los medios alternativos. Ahora, ¿cómo nosotros recuperamos ese bache? Con las ventas internacionales. Entonces, ahorita estamos en un buen momento porque la pauta está funcionando muy bien, pero también las ventas internacionales están funcionando muy bien. Entonces, digamos que aquí no se puede ver como el caso aislado, si esas ventas de esas repeticiones representan, claro que representan y representan muy buen dinero, pero forma parte de una estrategia más grande, donde tenemos 5 diferentes modelos de aproximación y estamos trabajando con todos los modelos y con todas las plataformas. Estamos produciendo para Netflix, estamos produciendo para Amazon, estamos produciendo para Discovery, estamos produciendo para Apple, estamos produciendo para Viacom, estamos en conversaciones con HBO, o sea, estamos en una avanzada internacional que es parte del mandato que tenemos nosotros de nuestros accionistas, y es equilibrar eso y convertirnos no solamente en un canal de televisión nacional, sino en una productora de contenido a nivel global. Dago, en ese sentido, me gustaría preguntarle 2 cosas. Esos países que tradicionalmente compraban nuestros productos, ¿cómo ha cambiado ese espectro, digamos, del mercado? ¿Quiénes nos están pidiendo más y nos están comprando contenido? No, nos están comprando. Así como nosotros compramos novelas turcas, pues los europeos compran novelas latinoamericanas para sus canales de televisión abierta. Un producto como, qué sé yo, Bolívar, o como La Reina del Flow, o como Escobar. ¿Ya están dobladas? Claro, y eso se puede vender fácilmente en 120 países. Wow. Y también todas las plataformas están comprando nuestro contenido, y están comprando nuestro contenido de pantalla. Es que en un momento, cuando empezó esto de las plataformas, se tuvo la idea o la sospecha o el temor de que la televisión de plataforma iba a acabar con la televisión abierta. Sí. Y la realidad ha demostrado una cosa que nadie esperaba, ni siquiera nosotros mismos, y es que las plataformas se convirtieron en nuestro socio estratégico más importante. Nosotros hoy en día trabajamos con y para ellos. Y una cosa que nadie esperaba tampoco es que no hay como una relación excluyente del público con los diferentes tipos de televisión. ¿Qué quiere decir? No es que yo diga, veo televisión abierta y no veo plataformas ni veo otro tipo de televisión. Claro, no es excluyente. Ve unas cosas en plataforma, ve unas cosas en cable, ve unas cosas en televisión abierta y ve unas cosas en streaming. Y los contenidos están funcionando tanto en la televisión abierta como en las plataformas. De hecho, la mejor promoción, se ha comprobado, de un contenido que va a una plataforma es que le haya ido bien en la televisión abierta. Entonces, eso hizo que como que esa primera
idea que se tenía de esa rivalidad, de ese canibalismo que iba a haber entre estos dos tipos de televisión, pues se desbarató y hoy en día lo que somos es socios estratégicos y ellos nos necesitan tanto como los necesitamos nosotros. Claro, no, es que uno sí pensaba que competían y seguramente, yo no sé cómo al interior, pues para uno es todo un misterio, cómo funcionan y qué tan grandes son los equipos de estas plataformas digitales alternativas. Y a la larga uno empieza a decir, ah, bueno, se vuelven socios. Muy importante es un canal como Caracol porque tiene un andamiaje brutal de producción, de equipo técnico, ¿no? Y quizá estas plataformas son chiquitas, sus equipos y sus grupos de trabajo son pequeños o son... Es que las plataformas no producen. Nunca producen, solamente No, son ventanas. las plataformas son distribuidores de contenido y compran el contenido y encargan el contenido a productoras locales. Ellos, Pero no se digamos, han convertido a sí mismos en productoras in-house. No les interesa. No les interesa, pues En porque, absoluto. Ah, ok. porque eso es meterse en un rollo cuando pueden ellos mismos encargar el contenido. Nosotros, por ejemplo, en este momento hemos hecho para ellos, no para nuestra madre, para ellos, Siempre Bruja, hicimos Chichipatos, estamos haciendo una cosa más Ritmo Salvaje, estamos haciendo una cosa más La Primera Mujer, y para otro, pues, o sea, ellos de una forma muy racional, y además la propiedad intelectual le pertenece a ellos. Entonces, me imagino yo que digan, ¿para qué nos vamos a poner a montar estos equipos cuando existen con tradición, con una cosa más bien, les compramos el contenido que es nuestro, termina siendo de ellos. Entonces, no hace mucho sentido que ellos se dediquen a hacer eso. Porque si existe gente que lo hace bien y que se lo puede hacer a ellos y que eso les permite conservar, en el caso de las producciones por encargo, la propiedad intelectual, pues creo que no hace mucho sentido que se pongan a producir. Entonces ellos tienen sus ejecutivos, sus analistas de contenido, ¿cierto? Nosotros tenemos permanente contacto con ellos, discutimos el contenido, discutimos las ediciones, en fin, son los dueños del producto y lo producimos nosotros cuando es producción por encargo. Cuando es coproducción, pues conservamos la propiedad intelectual y el control sobre el contenido, y cuando les vendemos el contenido, pues ya lo compran hecho. Bueno, pues obviamente usted viene de televisión privada, pero ¿usted cómo ve la producción de la televisión pública? En estos últimos años, ¿cómo ha venido eso como evolucionando y qué opina sobre eso? Yo creo que en los últimos más o menos 6, 7 años han empezado como a asomarse a otro tipo de producción diferente al que venían manejando tradicionalmente, que eran como estos eternos magazines, un poco como un reflejo pálido de lo que hacíamos nosotros en los horarios de la mañana. Hacían unos noticieros que siempre han sido importantes, pues por lógicas razones de que hablan de la región. Algunos programas de humor también muy espejo de lo que hacía la televisión abierta, pero de un tiempo para acá han venido como han empezado a producir pequeñas series dramatizadas muy vinculadas a temáticas de la región, y creo que eso es un buen síntoma, ¿no? Creo que eso siento yo, es un uso más racional de los recursos, y creo que están en un momento de génesis, pero creo que la señal es buena, y yo he visto algunas de esas series y son series bien hechas, son series bien producidas, bien escritas. Mucha de la gente que trabaja en la televisión abierta como que ha sentido un compromiso con su ido a la región a aportar su experiencia y a trabajar en esas pequeñas series, incluso muy por debajo de los estándares de lo que cobran normalmente. Entonces, creo que es una buena señal, y creo que es un buen proceso el que está comenzando. Y pueden volverse como jugadores en un momento dado también, ¿no? Ellos también pueden producir para otras, pueden generar otros modelos también de negocios y otras formas también, ¿no? Sí, yo creería que sí, y sé de aproximaciones que han hecho, digamos, en estas grandes plataformas son devoradores de contenidos. Y sé que algunos de estos contenidos, no solamente sí, eso también tiene que ver. Hace poco el Mintic hizo como una gran convocatoria para pequeñas historias que en el espíritu de esa convocatoria eran contenidos para que fueran a canales regionales. Y sé de ya algunos de estos productores han empezado a hacer contacto con las plataformas para también ofrecerles ese contenido, y probablemente en algún momento lo adquirirán, ¿no? Todavía no conozco
el primer caso, pero pues que no exista el primer caso no significa que no vaya a suceder. Ok, no, bueno, Dago, yo creo que por ahí sería la cosa. No sé, algún tema que usted quisiera como añadir de desafío como, y de oportunidad que usted está viendo que antes no había, como para gente que quiera lanzarse también a este mundo y a esta industria. Sí, definitivamente, y digamos que lo veo y lo experimento en carne propia. Hoy en día hago como un cambio de paradigma en el cual el contenido, si bien no dejó de ser el rey, sí tuvo que empezar a compartir el reino con una reina que se llama la distribución. Y estas distribuidoras en muchas oportunidades no, ¿cómo diría yo? No les pesa mucho o la tradición o la experiencia de la productora, sino la calidad del contenido. ¿A qué me refiero? A que en Colombia existen muchos casos de productoras pequeñas que de pronto no tienen el expertise o los recursos que tiene Caracol, que han podido producir para ellos porque han tenido una buena idea y han podido tener una buena relación con ellos. Entonces, digamos que esto del mundo digital en todos los sentidos y del streaming y de la virtualidad ha de una u otra forma democratizado la producción. Digamos que hoy es más fácil producir televisión y cine de lo que era hace 20 años, y también se han ampliado los canales de distribución, de haber pasado, por ejemplo, en el caso de la televisión, de tener 2 canales en Colombia. Hoy en día tenemos muchísimos canales internacionales y muchísimas plataformas ávidas de contenido. Entonces creo que es una oportunidad, ¿no? Ahora, hay que aprender a convivir, y ahí está el gran reto, con las lógicas de la distribución. Hoy en día el peso a nivel de las decisiones creativas que tienen los distribuidores es muy fuerte y no siempre es fácil lidiar con eso. ¿Y qué tanto se compromete uno en una coproducción? Siempre ha sido una pregunta en temas de derecho de autor y de propiedad intelectual. ¿Qué tanto tiene usted que negociar y qué tanto pierde? Porque si usted es un jugador de esos gigantes, se lo come, ¿no? ¿No? Depende, eso siempre depende de la estructura de la coproducción. El que más pone plata, Mal dice. y eso apenas lógico. Claro. Entonces, normalmente pues miramos qué tipo de negocio nos conviene, ¿sí? Hay ideas que de pronto nosotros por nuestra perspectiva no podemos hacer. Estamos hablando de un par de ideas de un calado grandísimo que decimos, bueno, aquí sí toca buscarse un socio que ponga el dinero que necesitamos, y hay que aprender a trabajar con ese socio y a trabajar para su gusto. Lo mismo cuando hacemos producciones por encargo, cuando nosotros somos los productores y la plata es de Amazon, no es de Netflix, es de Apple, pues está clarísimo que tenemos que trabajar bajo sus parámetros y trabajar para ellos y moldear el producto como ellos quieren. Pero cuando nosotros coproducimos y tenemos la mayoría, pues digamos hacemos valer la mayoría, y en fin. Eso es negociación y siempre va a depender de la estructura, de la arquitectura del sí, no, uno lo preguntaba por cómo uno puede también proteger como esa idea, ¿no? Como ese talento o esa cosa nacional, pero pues no sé si es eso como muy idealista en un mundo de mercado. Pero es que yo creo que ni siquiera existe un peligro sobre eso, porque las plataformas y los canales internacionales han entendido que la mayor fortaleza de cualquier contenido es su arraigo local. O sea, eso es una cosa de sentido común. Cuando hablamos con ellos y les preguntamos cómo quieren que lo producen, realmente nos dicen como he dicho, tienen que producirlo para su público. ¿Entiendes? Y es una cosa, como te digo, de sentido común. O sea, ¿cuál es nuestro escritor más universal? García Márquez. ¿Y de qué hablaba García Márquez? De lo que pasaba en su pueblo perdido en el Caribe. ¿Cuál es nuestro cineasta más universal? Víctor Gaviria. ¿Y de qué habla Víctor Gaviria? De lo que pasa en la comuna tal de Medellín. ¿Quién es nuestro cantante de una u otra manera más global? Carlos Vives. ¿Qué canta Carlos Vives? Una especie de vallenato que también es una música muy raizal. La industria es sabia en ese sentido, y la industria sabe que si un producto, si un contenido no tiene arraigo local, pues no tiene alma, no tiene espíritu y no va a convencer a nadie. Entonces nosotros no tenemos ninguna exigencia, ni siquiera cuando nuestro coproductor es mayor, de despersonalizar el producto, porque saben que es el camino directo al desastre.